Sean ustedes bienvenidos a esta emisión para discutir al país desde la perspectiva del teatro. Me acompañan distinguidos panelistas, Luz Emilia Aguilar Sincer, periodista, escritora, crítica rigurosa y comprometida del teatro mexicano. Me acompaña también Ángel Norzagaray, él es oriundo de Sinaloa y ha tocado la dramaturgia, la producción, la dirección, la adaptación, la actuación. También Flavio González Melo, que es dramaturgo, es guionista de cine, director de cine, de teatro y maestro en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Y finalmente Luis Tavira, su nombre está íntimamente ligado con el Centro Universitario de Teatro y en la actualidad es el titular de la Compañía Nacional de Teatro. Con ellos vamos a abordar este tema y empezaría yo por preguntarle a Luz Emilia su opinión acerca de la aparición del teatro en Latinoamérica, dada a la traslación que viene de Europa. Bueno, pues el teatro llega a México con la conquista de México. Había aquí formas de representación que no podemos considerar teatro. El teatro viene de Grecia, es una palabra que inventan los griegos y es una forma de representación específica que llega con los conquistadores y, como diría Usigli, si la conquista militar se hizo con balas, la conquista espiritual se hizo con teatro. Y el teatro fue el instrumento que los evangelizadores, que eran las órdenes que vinieron a traer el catolicismo a la Nueva España, encontraron que era el instrumento de mayor poder para penetrar en el universo imaginario de los pobladores de esta tierra. Entonces, emprendieron representaciones, en un principio eran representaciones escritas en español, traducidas al náhuatl, y se hacían en náhuatl ante pues, las comunidades de aquí. Lo trajeron los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los jesuitas más tarde. Lo que vemos de esta llegada del teatro a México es que ha estado como un elemento central realmente en lo que ha sido la construcción de nuestra idea de nosotros y de México. Así como tenemos que tener una geografía física, la geografía imaginaria se ha creado con ayuda del teatro. Sí, yo quisiera resaltar a lo que dice Luz Emilia, que justamente esta llegada del teatro a la fundación de otro mundo nuevo y distinto, llega en un momento particular del teatro. Es decir, no llega cualquier forma de teatro, sino llega aquella que ha resurgido del Renacimiento en una reunión de lo que la Edad Media había separado entre lo sagrado y lo profano, para dar lugar a uno de los momentos más esplendorosos de la historia del teatro universal. Ese es el teatro que llega justo con la conquista y con la construcción y aculturamiento de lo que será México, con lo que se halló de los antiguos mexicanos pobladores y lo que vino. Yo creo que el mejor ejemplo de este modelo es Lope de Vega, y yo insisto varias veces en decir, Lope de Vega no era español, él inventó España, porque así es, España misma se estaba conformando, es decir, no llega a una España, llega aquel monta tanto monta que estaba queriendo crear una nación. Y esto da lugar a lo que decía Luz Emilia como reflexión. El teatro es indispensable para la construcción de la nación. Si por nación entendemos la identidad espiritual de un nosotros en un aquí y ahora geográfico e histórico. Sí. Si me permites abundar claro. En eso, a mí me parece muy importante también hacer hincapié que lo que llega es el siglo de oro español, y que el siglo de oro español, en sus formas métricas, básicamente el octosílabo, también nos funda en nuestro lenguaje nacional, es nuestra forma de hablar, y que aparte no se circunscribe
a esta región transparente, sino en todo el país. Digamos que estas formas te las encuentras, por ejemplo, en Sinaloa, en las partes altas de Sinaloa, en toda la serranía. Yo crecí creyendo y estando convencido de que había lugares donde se hablaban todos en verso. Porque mi padre, que era analfabeto y solamente había ido una vez a la escuela a sacar un burro que se había metido, se sabía una historia completa en verso. Desde la Nueva Galicia, Chabelo, te ando buscando para darte una noticia de una que te está esperando. Y el otro le contestaba, sígueme nomás chingando. Y así se iban hablando los personajes y mi padre me lo platicaba. Y ciertas palabras del lenguaje que solamente me las he encontrado en las obras del Siglo de Oro y que están distribuidas por las serranías del noroeste de México. Y eso no es perceptible cerca y pronto y rápido y en el mismo teatro, pero también nos funda en términos de lenguaje. Sí, desde luego. Sí. Flavio, ¿quieres abordar algo? Me parece que efectivamente esa es nuestra primera definición, la del teatro español del Siglo de Oro, y tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir después. Es decir, el teatro español nos sigue definiendo hasta pues ya ha entrado el siglo XX, ¿no? Los procesos de independencia en realidad son procesos que uno puede decir más o menos dónde inician, pero es muy difícil determinar dónde acaban. Y en los ámbitos de la cultura es aún más difícil. Entonces, realmente, como en tantas cosas, México en 1821 se separa políticamente del rey de España, pero los lazos culturales vienen de muy atrás y siguen durante todo el siglo XIX definiendo nuestro teatro, y realmente será hasta después de la Revolución Mexicana cuando esa identidad realmente empiece a transformarse por la fecundación de otras tradiciones fuertes, la tradición anglosajona. Sin embargo, ahí tenemos un elemento curioso, pero creo yo también muy esencial, que uno de los primeros rasgos de lo que finalmente va a ser la gesta de Hidalgo, digamos, la gran empresa de Hidalgo, es montar a Molière, ¿no? Es un paso muy importante en términos de la mentalidad. Y creo que por eso, como bien lo retrata Ibargüengoitia en los pasos de López, acaba siendo, de alguna manera, lo que define el espíritu transgresor de los insurgentes, ya está contenido en esa pequeña acción de ocurrírsele montar Tartufo, que es una obra que ataca directamente la hipocresía y el fanatismo religioso, ¿no? Bueno, yo ahí quisiera hacer otro comentario. Siempre tenemos un poco la impresión de que el teatro español llega y se impone en sus formas y simplemente los mexicanos, que somos una cultura imantadora, lo aceptamos sin más. Yo creo que esto no es exacto. Que la cultura del barroco es una consecuencia del encuentro con América. Claro. Para mí, el Renacimiento, propiamente dicho, se acaba con la última frase de la última de las cartas de relación de Hernán Cortés, cuando intenta describirle al rey la gran Tenochtitlan, una vez que ha visto ese valle del Anáhuac y esa ciudad flotante en ese lago metafísico, y entonces con una gran honestidad literaria dice, y otras muchas cosas que por no tener palabras para nombrar, mejor me callo. Ahí el lenguaje de Europa se termina. Es preciso reinventar la lengua. Para mí, el Renacimiento, propiamente dicho, se acaba con la última frase de la última de las cartas de relación de Hernán Cortés, cuando intenta describirle al rey la gran Tenochtitlan, y entonces con una gran honestidad literaria dice, y otras muchas cosas que por no tener palabras
para nombrar, mejor me callo. Ahí el lenguaje de Europa se termina. Es preciso reinventar la lengua. Y la lengua se reinventa en el barroco. Por eso, para mí, Lope es tan mexicano como español, como Juan Ruiz es tan español como mexicano. Se está construyendo una cultura, se está construyendo una teatralidad de la que formamos parte. No solamente que hayamos recibido, sino que formamos parte. Sin duda, en ciertos géneros monumentales, como podría ser el auto sacramental, en el Divino Narciso de Sor Juana, tenemos la cúspide del género, ¿no? Siguiendo, desde luego, la enseñanza o la escuela ya enormemente sofisticada de Calderón de la Barca en los autos. Pero quizá no haya en la historia de ese género algo más sublime y acabado que el Divino Narciso de Sor Juana Inés, por mencionar un ejemplo, ¿no? Y que los españoles y todos los latinoamericanos con pleno derecho deberían sentir propio, como nosotros tenemos que sentir propio el teatro de Lope. También, para ir avanzando un poco más acá, ¿no? A mediados del 19, Zorrilla es el dramaturgo de cabecera de Maximiliano. Incluso Antonio de Castro, que está enterrado en el Panteón de San Fernando, hace Luis Mejía de la primera puesta mundial del Tenorio que se hace en México. Y le escribe una oda mortuoria Zorrilla, con versos mucho mejores que los del Tenorio, que convierte a Antonio de Castro en el actor más famoso ya muerto del 19, ¿no? La segunda mitad del 19. Pero lo curioso es que no vemos una adecuación, porque sigue habiendo este espectáculo teatral, revisteril de alguna manera, en todo el reacomodo de que entran los imperialistas y entran los liberales, y todo es como muy esquemático, pues muy de fiesta y todo eso, y no se percibe una línea, digamos, ¿no? Hasta que finalmente llegamos a lo que es el siglo XX, y entonces es cuando empiezan a suceder cosas de alguna manera, ¿no? Hablabas precisamente, Luis, del derrumbe del Teatro Nacional, ¿no? Empezando el siglo. Sí, en efecto. Es decir, aquí un poco a lo que te refieres, y se refiere un poco la reflexión, hay una poderosa tradición en el Teatro Nacional, que se funda en un momento de esplendor, de una manera enormemente compleja, que va camino de una construcción cultural que es sincrética y por lo tanto es todo el tiempo mezcla como somos los mismos mexicanos, claro. Hijos de una mezcla de sangre, de espíritu, de cultura, caminando hacia la propia identidad. Yo coincidiría con la perspectiva que plantea Octavio Paz cuando habla de procesos interrumpidos y de procesos donde los proyectos, más que proponer una nueva condición, se empeñan en negar la anterior. Como la colonia quiso negar al México antiguo, la independencia quiere negar al mundo de la colonia, y la revolución quiere negar al mundo del 19. En medio de todo esto, la cuestión es el papel que el teatro ha tenido en esta construcción. Entonces, lo que en efecto tenemos son poderosas tradiciones, pero también fracturas brutales de estas tradiciones, donde las tradiciones se pierden. En México se siguen representando todos los años a la fecha las formas más antiguas de la teatralidad occidental de la cultura hispánica. Sin más ni menos, la égloga de la Natividad de Juan de la Encina, que abre la hispanidad en el teatro en el Renacimiento, que se celebra en Salamanca, en la Casa de los Duques de Alba. Es la pastorela, que solo en México se sigue celebrando todos los años. Digo, cuando dudamos de la tradición, hay que recurrir a estos ejemplos. En todas partes de México se siguen celebrando pastorelas que están ligadas en formas sincréticas a cultos prehispánicos que celebran la vida, pero también a esa invención medieval del personaje más eficaz de la Edad Media y más cómico de la Edad Media, que es el diablo, claro, ¿no? Que viene a ser como el centro de la pastorela.
ligado al culto de a los muertos, con la festividad de los muertos, donde tradicionalmente aparece esto que tú mencionabas y que funda una tradición poderosísima, nos guste o no, y que es la vinculación del Don Juan Tenorio de Zorrilla a la fiesta de los muertos, y que se vuelve, pues, del dominio popular. Yo casi diría, no hay mexicano que pueda llamarse mexicano al que interrumpamos en su trayecto por la calle y le digamos, señor, por favor, compléteme la cuarteta. No es verdad, ángel de amor. Vamos, si no puede completarla, no es mexicano. No, y que te da 8 versiones, además, unas pornográficas y otras desviadas, ¿no? Claro. Yo veo que el teatro ha tenido funciones en magnitud diferentes, sin perder el enorme poder que manifiesta. El teatro, antes de que existiera la televisión y el cine, en el siglo XIX llenaba. Era el centro de la vida social de todas las capas sociales. Es decir, como también en tiempos de Lope, bueno, era una parte fundamental de la vida común. En el siglo XX se va dando un cambio con esto y empieza a tener una función distinta respecto de un eje de lo espectacular y del gran convivio. También el teatro tiene 2 posibilidades que he ido identificando, pues al verlo en el curso de la historia, y que una es reforzar una idea del mundo, imponer una idea del mundo, y otra es cuestionar, dinamitar esa idea del mundo. La historia del siglo XX es muy interesante en ese cambio de la postura del teatro dentro de la sociedad. Hoy en día el vocabulario está lleno de referencias a lo teatral para describir al mundo, pero el teatro ha ido ocupando un lugar menos prominente, menos destacado en el resto de la sociedad. Eso ha sido muy notable en México. Me llama muchísimo la atención. Y en el mundo, bueno, Luz Emilia, es un fenómeno del teatro en el siglo XX exacto. Que tiene una explicación que yo considero mucho más clara a partir de las grandes transformaciones de la sociedad que han ido vertiginosamente transformando al mundo y a las relaciones humanas, que paradójicamente que las transformaciones que este arte del cambio, que es el teatro, arte de la peripecia, haya podido encontrar. Entonces, sí creo que hoy en día, en el mundo entero, el papel del teatro se resignifica, tiene otra función en la sociedad. A veces se discute si el teatro puede cambiar la realidad. Si con una obra de teatro el precio del pan va a bajar un centavo o no. Creo que la discusión es ociosa toda vez que está comprobado. En la historia está comprobado lo que el teatro ha hecho de la cultura y de la civilización. Yo recuerdo una vez un historiador inglés que me hizo esta pregunta sorprendente y me dijo, ¿sabe usted por qué los ingleses no se rindieron durante el momento más abrumante y terrible de los bombardeos de los nazis sobre Londres, en donde realmente el propio gobierno estuvo a punto de rendirse y de soltar la toalla frente a ese asedio? Y me responde, ante mi perplejidad, me dice, los ingleses no se rindieron en la guerra, entre otras razones, una muy importante, porque no permitieron que se suspendiera una sola función durante los bombardeos. De ahí surge este lema entre la gente de teatro que decimos en inglés, porque tiene su origen en una bomba que cayó en un teatro y que mató a buena parte de técnicos y de actores, y toda la gente no se fue de ahí, sino que contribuyó a pagarlo, y todavía apareció el empresario y dijo, denos una hora, necesitamos voluntarios para continuar con la función, unos para bailar y otros para la cuestión técnica, y a la hora estaban rehaciendo la función al grito de "The show must go on". Un pueblo que no permite que se cancele la función, que sigue en pie y que los teatros están abiertos, es un pueblo que vence. Los ingleses no se rindieron en la guerra, entre otras razones, una muy importante,
porque no permitieron que se suspendiera una sola función durante los bombardeos. Un pueblo que no permite que se cancele la función, que sigue en pie y que los teatros están abiertos, es un pueblo que vence. Es un pueblo que no se deja derrotar. A ningún inglés hoy en día, sepa más o menos de estas cosas, le queda la menor duda de cuál es el papel del teatro en su sociedad. Esto no parece claro entre nosotros. A veces parece claro, a veces parece nada claro. Ahora, a mí me parece muy importante ese tema ahora porque estamos ante un país que tiene enormes retos de reconstrucción del tejido social, de reconstrucción de la dignidad, de la reconstrucción de la idea de lo que somos. O sea, lo que pasa con el teatro que viene de fuera y que se combina con el de aquí, el que tenemos aquí y puede viajar hacia afuera, es que la realidad es una creación continua. El teatro es un espacio en donde le damos cabida a esa realidad. Tanto la representamos como podemos imaginar lo que podemos ser. Otra cosa fundamental que tiene el teatro es que es un instrumento maravilloso para heredar el saber de la humanidad. No de una forma aburrida, no es una clase de historia. El teatro es el más antiguo del arte de la representación objetiva como tal. Entonces, esa fuerza trae la potencia de un arrastre integrador de la cultura, que es lo que realmente podría pues, hacer una diferencia en toda esta batalla por la construcción de un país más habitable. Ahora, también, porque el riesgo siempre que decimos cuál es la necesidad del teatro es que podemos parecer que estamos defendiendo algo que debería de ser obligatorio porque nos hace bien, sí, como bueno, los maestros de escuela. El punto eso. principal, como decía Brecht, del teatro es la capacidad de divertirse. Es decir, el teatro es ante todo disfrute, es gozo. Y todo lo demás, por supuesto. Ahora, ya decía Usigli que esta idea de que el teatro para caníbales, ¿no? Lo que había que hacer era devorarnos a través del teatro, devorar nuestra identidad, devorar nuestro ser humano y luego vomitar lo que de alguna manera y ver de qué otra manera nos podemos reconfigurar. Yo creo que eso es lo que hace el teatro realmente, es decir, efectivamente no refleja solamente identidades, sino las replantea. Yo creo que el siglo XX, y a partir de un siglo claramente, ha sido una... Terminada la revolución, ¿no? Gómez Morín plantea la pregunta clave de la cultura del México del siglo XX cuando verbaliza una inquietud que es la sensación colectiva. Y de pronto nos dimos cuenta de que éramos mexicanos, cabalmente. Y entonces aparece la gran discusión sobre el significado de qué es ser mexicano. A mí se me ocurre, para sintetizar, y siguiendo la línea que planteaba Flavio, sintetizar en un diálogo entre tres esta discusión. Aparece Samuel Ramos, lúcido, y dice: México es una esencia. Años después, en El laberinto de la soledad, Paz lo contradice y afirma no. México no es una esencia, México es una historia y una historia de negaciones. Y terció Usigli. México no es ni una esencia ni una historia. México es una ficción. Y México no existirá hasta que no aparezca en la alta dimensión del teatro. Sí, pero yo quisiera, antes de llegar a Usigli, que veamos qué pasa del inicio del siglo XX, ¿no? Cómo aparece de pronto en este proceso de gente que está más en la élite, como Antonieta Rivas Mercado, y que prohija la formación de Teatro Ulises, que hay un movimiento cercano de pintores, de intelectuales, etcétera, que pueden dar nacimiento a este movimiento y en qué deviene, ¿no? Finalmente, porque se vuelve a abrir un lapso muy importante en el que se desmadeja la formación de un teatro riguroso mexicano, ¿no? Son intentos enormemente generosos y brillantes, pero efímeros, porque justamente quedan desarticulados. Son intentos de una actualización del teatro, porque justamente la Revolución Mexicana, que viene a romper todas las estructuras de producción y de relación con la sociedad a través de la verificación de las funciones y las temporadas, en esa larga e interrumpida
guerra civil, mientras que en el teatro empieza la gran eclosión de las transformaciones que van a pautar lo que será el teatro del siglo XX, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, lo importante de la iniciativa del Teatro de Ulises tiene que ver con poner a México en la cresta de esa ola de vanguardia, justo cuando los mexicanos estaban preguntándose por la posible expresión nacional de su teatro, ¿no? Por eso son proyectos paradójicos que siembran fundamentalmente una actitud, la de la búsqueda, la de la experimentación, concretamente Ulises y más tarde el teatro de orientación o de los contemporáneos. Pero antes de los contemporáneos, Luis, yo creo que debemos citar un fenómeno sociológico muy importante, que es el cine, la época de oro que parece que nos la regaló la Virgen de Guadalupe, y se da por situaciones muy concretas. En el 39 viene el éxodo de la crema innata de la intelectualidad española, por un lado. Viene Alex Phillips de Estados Unidos, de donde sale Gabriel Figueroa. Viene Einstein, que viva México, de donde sale el Indio Fernández. Solo nosotros hacemos cine en español. Y resulta que hay cercanía para traer película virgen y equipo, y entonces se forma un boom que no supimos aprovechar tampoco, pero que parte en dos el desarrollo. Es decir, Fernando Soler, por ejemplo, o Sofía Álvarez, que tenían sus compañías y que iban, como los actores ingleses haciendo Shakespeare, recorriendo toda Gran Bretaña, recorrían Centro y Sudamérica, y de pronto el cine los cooptó. Y bueno, la época de oro abortó, ¿no? Empezaron a hacer los refritos y demás, y se interrumpió una vez más un proceso muy importante que podía ser. Cuando yo llegué al teatro en los años 60, lo que escuchábamos por todos lados es que el teatro iba a desaparecer. El teatro había llegado al final de su historia porque había engendrado dos bastardos, que son el cine y la televisión. Parricidas. Parricidas. Parricidas, claro, porque son sus hijos. A Edipo. ¿Y qué sucede? Que ese momento el teatro y los hacedores de teatro reaccionaron de una manera asombrosa. Viene la eclosión de los grandes experimentos que fundan el concepto de puesta en escena, que es por excelencia el concepto que caracterizará al siglo XX en la historia del teatro, es el que aportó el concepto de teatro como puesta en escena y lo ejercitó y lo llevó al paradigma que hoy vivimos. Entonces, en el momento de mayor acoso, en el momento de mayor amenaza, el teatro fue capaz de recrearse, de conseguir la autonomía como arte, estaba convertido en un servidor de la literatura, de volver al origen, ¿no? De incluso abrir los caminos hacia el origen, ¿no? El teatro del origen, el teatro de las fuentes, a reflexionar sobre la propia teatralidad y a reencontrar su valor ante la sociedad. Yo quisiera nada más precisamente abordar algo muy importante, que es esta centralización que tenemos en el teatro mexicano y que evidentemente falta mucho. Creo que últimamente se ha caminado muy bien en ese sentido, en abrir el teatro hacia todo lo que es la República Mexicana. En este caso, esta labor tan prolífica que has desarrollado, yo quisiera que nos expresaras en qué vas. Yo creo que precisamente como en ese momento de acoso y de posibilidad de desaparición del teatro estuvo esa fuerza para salir adelante, yo creo que en el mundo de la globalización el teatro tiene que partir desde una fuerte raigambre regional, partir hacia la universalización desde la aldea, que aparte desde hace muchísimos años, desde Balzac, que creo que fue quien dijo la frase, está planteado así. Yo creo que hay que entrar a las regiones y en ese sentido hay muchos Méxicos y la desigualdad se viene paliando poco a poco, pero es eso, un paliativo, estos asuntos aislados de descentralización. Ahora, para bien o para mal, soy ahora director del Instituto de Cultura de Baja California, entonces tengo obligaciones y teniendo esta perspectiva,
tengo la obligación de hacer cosas. ¿Qué tipo de cosas? Ahora traigo un programa que se llama La Cultura en Todas Partes, donde estoy llevando teatro, danza, música, todo, a los ejidos más recónditos de Baja California, y dentro de un mes voy a echar a andar 5 casas de la cultura rodante para esto, llegar ahí con el camión, abrirlo, y va desde un concierto del Brujo Mayor, Batis, hasta ¿no? Una compañía de danza maravillosa que tenemos allá que se llama Lux Boreal, o cantautores, o música de teatro, teatro propiamente. En fin, estamos llevando, y le estoy pidiendo a todos mis compañeros a que me acompañen en esta suerte de cruzada, y que se queden en las comunidades más tiempo que el propio de la representación o del concierto, que hablen con ellos, y que aparte tengamos constancia y estemos en estos ejidos, desde Bahía de Los Ángeles, que está a 8 horas o 9 horas de Mexicali, hasta el Valle de Mexicali, ahora destruido por el sismo, y que bueno, hay que tener ahí el teatro y la representación para, como dice Luis, en los bombardeos, ¿no? A Inglaterra el teatro seguía vivo. Tenemos que seguir vivos en medio de la catástrofe. Yo creo que ahí está el futuro. Partamos de una coordenada implacable. Lo dice el dato estadístico. El 90% de los mexicanos hoy no ha ido nunca al teatro. El 90% de los mexicanos hoy no ha ido nunca al teatro. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del teatro en México? Damos por hecho al espectador. El espectador del teatro no es cualquiera, no es el consumidor del mercado, no es ese consumidor de eventos que ofrece el mercado. Es alguien que hay que formar, como en el origen. No cualquiera era espectador del misterio escénico, había un iniciado, ¿no? ¿Qué es lo que forma al espectador? Y bueno, yo recuerdo, antes de llegar a la Compañía Nacional de Teatro, yo me fui de la Ciudad de México un poco agobiado y pesimista, pensando que ya no había nada que hacer. Y llegué a Pátzcuaro, y de Pátzcuaro entré a los caminos, a las aldeas cálidas donde aún hay seres humanos, y me di cuenta de que ahí está el porvenir del teatro. El porvenir del teatro está en la aldea cálida donde aún hay relaciones entre personas. Porque ir al teatro es un hecho personal, no es un hecho industrial, ni puede ser de ninguna manera intermediado por ningún medio. El teatro es de esas cosas que tienes que venir, ¿no? Como cuando hablamos por teléfono al médico y el médico nos receta por teléfono y ya, pero resulta que hay cosas de tal importancia que el médico dice, mira, perdón, necesito que vengas, necesito verte. O el amor. No podemos hacerlo por internet, tenemos que estar. El teatro también requiere la comparecencia física. Sí. Yo sí creo que todo está por hacer. Yo quisiera llamar la atención sobre el enorme compromiso de los propios hacedores de teatro de tomar esto en cuenta. Yo veo mucho teatro, y hay mucho teatro que yo no inscribiría en toda esta necesidad y todo esto. ¿Qué teatro es el que necesitamos? Y hay un enorme compromiso de ser significativo de alguna manera para quien lo mira y de tomarlo en cuenta. Yo creo que hubo un momento en el que el público se alejó del teatro, y conozco mucha gente que me dice, hasta mi hijo me decía, me saqué 10, mamá, por favor, no me lleves al teatro. Entonces, y yo le tenía que dar la razón. Hay algo contra el espectador de repente en ese ensimismamiento de las búsquedas. Hay una auténtica cuarta pared que se levanta en algunos casos entre el público y los hacedores. Bueno, yo nada más, perdón, sí quisiera decir una cosa que es importante. Hay que pensar, independientemente de que tiene todo esto validez, en que hay muy distintos tipos de teatro, ¿no? Y el aprendizaje también del espectador y del actor se da en el contacto con la representación, así como descubriste ahora un público virgen, digamos, con una obra de Lope de Vega en Pátzcuaro, ¿no? Y resulta que se la llevan.
A mí me tocó hace muchos años con el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana recorrer la Costa Chica de Guerrero también, haciendo pasos de Lope de Rueda, entremeses de Cervantes, etcétera, y a pesar del español antiguo se la lleva la gente. Es decir, hay esta posibilidad de vacunar de alguna manera, pero también el proceso de aprendizaje puede referirse a muchos otros ámbitos, ¿no? Que yo creo que, si quieres opinar sobre eso, maestro. A mí esto que dice Luis me parece importantísimo, y es a partir de la experiencia personal, volver eso un acontecimiento, crear comunidades. A mí no me cabe la menor duda que cuando un grupo, sea de la disciplina que sea, se retira de esa comunidad, ahí se queda el mitote. Esa comunidad, que son 2.000, 3.000 habitantes, se queda hablando de eso, cosa que ya no nos sucede, porque ya nos metemos al tráfico y prendemos la televisión y ya no hay manera. Entonces, esas comunidades, yo hablo con mis compañeros de a uno por uno y les digo, tenemos que crear comunidades otra vez, tenemos que armonizar los entornos a través del arte, por todo lo que está, y sin embargo, lo que llevamos ahí tiene que ser nuestra realidad nacional, provenga de donde provenga, porque ahorita estoy haciendo una adaptación de Ricardo III, porque hay tantos descabezados ahí como los hay ahorita aquí en Tijuana o en Ciudad Juárez o en cualquier lugar, en Michoacán, donde sea. La reflexión es esa, el poder como enfermedad contagiosa aparte. Entonces estoy exaltando a los personajes contagiados por el poder, que son capaces de hacer el mal, como la reina Margarita, muy por encima de Ricardo III. ¿Por qué? Porque están contagiados por el poder y por todo lo que está sucediendo. Entonces yo creo que hay que subir a México al teatro para discutirlo, y en ese sentido tenemos que discutir las instituciones. Y si vamos a discutir las instituciones, tenemos que no tenemos, porque no podemos salir a estas alturas con que no hay más ruta que la nuestra, pero creo que la dramaturgia que sube a la Revolución Mexicana a escena es una oportunidad de oro para reflexionar sobre las instituciones, y que es el sentido finalmente de este programa. O sea, ¿cómo subes ahora a Madero a escena? ¿Cómo subes a Huerta? Entonces tenemos una dramaturgia impresionantemente buena sobre la Revolución Mexicana, de la cual podríamos echar mano en estos momentos para reflexionar, desde Fort Bliss de Juan Tobar, por supuesto, el gesticulador, y hasta Zurita, que en Paso de Gato. Algo que me parece muy grave y muy sintomático. En México el texto teatral, por ejemplo, que uno supondría que su vida óptima es una vida de reencarnaciones, digamos. Sí, claro. En México tiene un estreno, una temporada, y muere durante años. Es decir, Fort Bliss se ha presentado en un par de ciudades. El gesticulador, pues hace 20 años que no se ve en la Ciudad de México, al menos. En fin, los textos teatrales no están teniendo mayor vida, parecería, que la de la primera temporada. Y yo creo que ahí hay algo que que hemos perdido del teatro, que es justamente tiene que ver con todo esto, que es la capacidad de diálogo. El teatro debe dialogar con el espectador, debe proponer, debe cuestionar, y debe poner sobre la escena los problemas de los que no se habla tal vez en los otros, en la pantalla cinematográfica, en el radio, que es tan parecido al teatro por cierto margen de libertad, y que sin embargo están hablando de descabezados, violencia, pero no va más allá de la reseña de la violencia cotidiana. Y el teatro debe indagar más a fondo, y también debe a veces salirse de ciertas modas, tanto de la efeméride, yo diría, digamos, ahora todo el teatro debería hablar de narcos. No. Creo que el teatro debe abordar la violencia, siempre la ha abordado, y debe establecer un diálogo con el espectador. Creo yo que, además de que se requiere apoyo institucional al teatro, afortunadamente hay una gran infraestructura de teatro. Y estrategias de producción. Yo creo que a lo que vas yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hacer teatro no es montar obras, no es hacer eventos, es articular un discurso, es convocar al espectador como interlocutor de un discurso articulado. Esto no se puede dar si no hay condiciones de estabilidad. Exacto. Es decir, si lo que las condiciones de producción dan es para hacer una temporada que cada vez es más corta y hasta ahí se acaba y los actores se separan, entonces, bueno, no hay continuidad. Y yo quisiera hacer hincapié en una cosa. En la unidad del Bosque hay un jueves que se da a un precio determinado y se atasca.
Morris Gilbert pone su cosa esta de tango y resulta que no cobran y hay golpes para entrar. No tiene dinero la gente para pagar 600 pesos por una entrada. En la unidad del Bosque hay un jueves que se da a un precio determinado y se atasca. Morris Gilbert pone su cosa esta de tango y resulta que no cobran y hay golpes para entrar. No tiene dinero la gente para pagar 600 pesos por una entrada. Hay que pensar en el poder adquisitivo del mexicano y a llegarle el teatro, porque seguramente tendrán forma de acercarse a un proceso que nos pueden acercar. Y el teatro no puede ahondar en esta calidad de la que habla Flavio si no tiene condiciones que lo protejan de la dictadura de la taquilla. Exacto. Se tienen que crear condiciones en las que el teatro pueda vivir bajo otra lógica, que no sea la venta de un producto, que tiene que agradar al espectador a ultranza. A despecho de lo que dije anteriormente, pareciera, pero no. Hay una tradición, hay una forma de relación con el teatro que permite ese diálogo, pero ese diálogo debe de dejarle al creador el margen de poder hacerlo sin esa presión. Claro. Vivimos tiempos de nuevos fundamentalismos. En el pasado se decía desde un fundamentalismo, fuera de la iglesia no hay salvación. Hoy en día parece decirse con el mismo énfasis, fuera del mercado no hay salvación. El teatro no es buena mercancía. El mercado requiere una superproducción industrial. El teatro no es susceptible de producirse industrialmente. Es artesanía, se teje a mano en el cuerpo vivo del actor frente al espectador. Entonces, el futuro del teatro no puede estar en las leyes del mercado. Está en la necesidad del espíritu. Está en el irrenunciable sueño de los habitantes que quieren construir una patria propia de la cual sentirse orgullosos. Ese es el camino del teatro. Y el resultado, perdón, puede ser desagradable. Entonces tú no vendes algo para que moleste, entre comillas, a la gente. Que mueva a la gente. Claro, está moviendo. La tarea es la construcción de la conciencia. Exactamente. Esa es la tarea del teatro. Y como decía Flavio citando a Brecht, por supuesto, divirtiendo en el entretenimiento, en la gran alegría que supone arribar a la conciencia de lo que somos. Pero una vez que puedan acceder, porque no les alcanza el bolsillo para cualquier tipo de teatro, ¿no? Yo creo que estamos a una enorme distancia de la realidad del mexicano y que si vemos esta afluencia tremenda de espectadores que quieren ver teatro, y hablo de la Unidad del Bosque porque de alguna manera hay la pretensión no simplemente de ganar dinero, sino de demostrar algo. Es que el teatro es un servicio público y es, por lo tanto, responsabilidad del Estado propiciarlo porque es un derecho de la sociedad. Esto que tú percibes en el entusiasmo de la gente que va a la Unidad del Bosque, excuso decirte cómo se multiplica en el interior del país. Tanto que yo coincido con Schumann, el fundador del Bread and Puppets, que concibe al teatro como semejante al pan. Es un bien como el pan. Un pan que se hace en el horno del hogar, no el pan de las cajas industriales del supermercado, el pan que hacemos con nuestras manos. Bueno, el pan se hace para los hambrientos, no para irse a ofrecer a las mesas de los saítos y de los hartos para que lo desprecien. Habiendo tanta hambre y tanta sed de espíritu, ¿cómo no sentir que está todo por hacer? Y cómo no entusiasmarse en la tarea de llevar el teatro a las personas y a las comunidades mexicanas. Bueno, pues yo pienso finalmente que es obligación del Estado, del gobierno, propiciar que se den esas circunstancias. ¿Quieren emitir alguna opinión más? Porque prácticamente estamos cerrando nuestro programa. Sí, bueno, hay que decir que todo esto de lo que les hablaba ahora sobre lo que estamos haciendo allá en Baja California, evidentemente es gratuito.
¿no? Llega con la gente, la convoca, llega a la Antigua con perifoneo y bocinita y véngase a ver una obra de teatro. Y llegan y la ven y al final se quedan a discutir sobre eso. Yo haría un llamado a que este tipo de programas, si creen en ello y si les parece que debe de ser, se multiplique en todo el país. Yo haré un matiz que aprendimos en el Teatro Rocinante. No cobrar la entrada, que es tan discutido, no quiere decir que sea gratuito. ¿No? Es costosísimo. Claro. Ha supuesto un presupuesto público que es muy costoso para que la función pueda darse. Por supuesto. Y la gente tiene que saber que ese presupuesto proviene de la riqueza de la nación, que está muy mal distribuida. Entonces, lo que hay que decirle a la gente, mire, este boleto cuesta mucho dinero, solo que usted ya lo pagó. Claro. Estamos adelantándole una deuda muy grande que existe en la pésima distribución del beneficio cultural que hay en este país. Así es, completamente de acuerdo. Hemos hablado de la importancia del teatro y bueno, como una vía extraordinaria, central, que lo ha sido. El teatro forma parte del universo cultural, de las artes. Y junto con el teatro, las artes tienen que gozar de este beneficio y también son un derecho. Y el teatro vive de ese diálogo con las artes. No es solo el teatro, es la conciencia crítica, es el espíritu creativo que encuentra distintas formas de invención, de relación, de ligar. Y bueno, pues yo también pondría en este exaltar el valor del teatro su convivencia con todo lo que significa la reflexión y la inteligencia y la creatividad humanas. Flavio. Bueno, yo creo que ahorita, hablando un poco del centenario, el bicentenario, creo que justamente es un buen momento para plantear el tema del teatro histórico, pero es un tema que en realidad tiene más sentido hacerlo el año que entra o en 2015, es decir, el gran valor, ya que hablábamos del gesticulador, es que sorprende a todos. O sea, de pronto el teatro sale con un tema, lo pone en escena y pone a la gente a hablar de ese tema. Lo que atañe al teatro atañe a todos, porque es el espejo de la vida. ¿Qué sería del mundo sin su espejo? Cabe decir que hay otros, sin duda, pero ninguno es como el teatro, porque es el único que es capaz de volver visible lo invisible. ¿Algún comentario? Pues simplemente despedirnos de ustedes. Ojalá hayamos suscitado alguna reflexión y que sirva este conjunto de programas para la finalidad con que fue creado. A mí me da la impresión que en los últimos 20 años la industria ha descubierto que es mucho mejor negocio venderle a la gente sana que a la gente enferma. La medicina es un negocio. O sea, como que vemos mal que la industria haga todo esto, pero no vemos mal que los médicos se agrupen y exploten a los pacientes hasta llevarlos a la catástrofe financiera de una familia. La educación es absolutamente fundamental para muchas áreas del desarrollo de los países, pero sobre todo para la salud. Hay todavía mucha ignorancia que mueve a los medios y que lamentablemente pues, es tomado por la comunidad de manera directa. Yo creo que uno de los grandes retos está en que todos estos descubrimientos realmente se puedan traducir en un avance. Mientras la mayor parte de la población no tenga acceso a ellos, yo no lo considero conceptualmente un avance.
Thank you.